Bienvenidos, hermanos, a este espacio, a esta posibilidad que nos permitimos de compartir juntos la palabra. Sí, la palabra amorosa que Jesús ha dictado a Helen Schuckman y quien, pues, simplemente nos muestra cómo llegar precisamente a la paz genuina, a la paz verdadera. Sin paz no podemos experimentar el amor, experienciar el amor que es precisamente nuestro legado, nuestra herencia natural. Sin paz no puede haber precisamente experiencia amorosa. Y esto es importante, nos dice en la introducción del libro de texto, Un curso de milagros, pero que a ratos toca volver a la introducción, releerla, retocar de alguna u otra manera en nuestra memoria su mensaje, cada frase, cada palabra. Evidentemente, el perdón es la gran herramienta para alcanzar ese estado de paz, el perdón de las ilusiones. Sin ese perdón, sin esa comprensión de cómo opera realmente la mente, no es posible alcanzar esa paz, la paz de Dios tal como se nos dice en la lección 185. Una paz que nos permite entonces sentir el amor, o por lo menos atisbar el amor, porque decir que amamos y que nosotros amamos como Dios nos ama, de verdad, está difícil. Está difícil porque todavía tenemos cuerpo, todavía tenemos personaje y un personaje muy convencido que es personaje. Entonces, a medida que vamos entrenando nuestra mente, vamos precisamente despejando esos obstáculos que nos impiden la experiencia del amor, el cual es nuestra herencia natural. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente al principio 22 y la lección 22. Una lección bastante interesante porque su solo título ya nos dice precisamente lo que veo es una forma de venganza. Y esto es un pollo, porque dado nuestra programación y al sentido que se le da desde el sistema de pensamiento egoico, pues nosotros amamos a unas personas, a otras las queremos, a otras les tenemos un cariño especial. Pero sucede que cuando nosotros nos colocamos en esa posición, hasta hay incluso una canción por allá noventosa de los 80 de José José, un cantante mexicano que dice la diferencia entre amar y querer. Y realmente lo único de lo que se habla en esa canción es precisamente de ese gran amor especial. Cuanto más nosotros clasificamos, cuanto más jerarquizamos, más separados estamos. Y por supuesto, ¿desde dónde nos viene esa necesidad de clasificar, de gradear, de hacer grados en todas las cosas? Eso es una forma de venganza. Y es una forma de venganza porque la mente con M mayúscula, de la cual nosotros estamos integrados a esa mente porque formamos parte de esa mente, pues efectivamente es absoluta. Y si es absoluta, pues no hay grados, no hay jerarquías. Entonces, ciertamente lo que vemos es una forma de venganza, porque el que yo pueda sentir, por ejemplo, un poco más de aprecio por esta cartuchera que tiene promedio unos 30 años acompañándome. Recuerdo que me la regaló una novia de mi hermano de aquella época, ¿ok? Pueda que si yo le doy importancia, mucho más valor a este borrador, que será el número no sé cuánto de tantos que haya usado en mi recorrido de vida, en esta ilusión de tiempo y espacio, pues efectivamente, al pretender querer uno más que al otro, pues sencillamente me estoy vengando, porque estoy porcionando lo que yo considero es el amor. Lo que el ego considera es el amor. Ahora, no es un principio 22 ni una lección 22, sabemos un principio que nos habla del miedo y de cómo se puede llegar a hacer una confusión de niveles respecto de su esencia.
lo que aquí vamos a describir. La única intención es, desde lo cotidiano, cómo nosotros podemos activar nuestros estados de alertidad precisamente para comprender qué es exactamente a qué voz nosotros estamos escuchando. ¿Es a la voz del ego o a la voz del espíritu? Pues bien, solo escuché la voz del ego durante el trayecto del día, no me voy a sentir culpable por eso, tengo la libertad de elegir, la libertad. La única libertad que realmente tenemos es la libertad de elegir y decir, bueno, está bien, perfecto. Se me fue el día y se me olvidó escuchar la voz del espíritu. Bien, elijo entonces a partir de este momento, así suceda 3 minutos después que volvamos al sistema de pensamiento de hoy. Pero vamos haciendo la tarea. Vamos también a ser gentiles con nosotros mismos en nuestro proceso. Y durante este proceso del proceso, pues vamos a entrar en materia. Vamos a compartir pantalla. ¿Ok? Estamos. Perfecto. Perfecto. Estamos aquí. Decíamos lección 22 y principio 22. ¿Ok? Bien. Nos dice por aquí como una cita que además la hemos partido en dos con la única intención de que no abrume la pantalla tanta letra, ¿no? Pero es una cita que nos viene de alguna u otra manera a sintetizar el sentido tanto del principio como de la lección. Es un poco la dinámica que hemos venido realizando y que nos permite efectivamente, pues, hacernos conscientes acá de que la mente es entrenable y en nuestro entrenamiento mental todos los esfuerzos siempre son recompensados con cada vez un poco más de comprensión. Nos dice en el libro de texto capítulo 7, subcapítulo 3, el Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en todas circunstancias. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados, lo que acabamos de indicar. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en sentido muy literal. Y es que sí, efectivamente, nosotros estamos precisamente en un proceso de entrenamiento. Podríamos llevar, no sé, 5, 10, 20, 30 años, 40 años estudiando un curso de milagros. Siempre que volvamos a una lección, siempre que volvamos a un capítulo del texto leído 10, 20, 30, 40 veces, nos va a decir algo que antes no habíamos visto. Y esto es posible porque nuestras mentes están un poco más entrenadas, un poco más alertas y nos permite absorber lo que antes no habíamos visto. Y esto es muy propicio porque cuando decimos, por ejemplo, el título de la lección 22, que viene de una secuencia donde se nos dice, estoy decidido a ver, lección 20, lección 21, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y ahora nos dice, todo lo que veo es una forma de venganza. Y esto puede, ¿sabes?, trastocar al ego. ¿Por qué? Porque el ego va a decir, ¿cómo es que yo, la santa hija de Dios, estoy viendo solo venganza? ¿Sí? ¿Crees que el tiempo es valioso? Eso es una forma de venganza. ¿Crees que lo que pasó con tu hermano hace 20 años todavía lo juzgas y todavía hay fisiología cuando recuerdas eso? Eso es una forma de venganza. ¿Crees que cuando estamos en el tránsito, por ejemplo, y nos pasa un motorizado por la derecha, ese pensamiento que nos viene motorizado, cabeza de ña,
me. Eso es una forma de venganza. Esto a propósito del motorizado, que se nos atraviesa y nos asustamos. Entonces, ¿qué decimos? Por culpa del motorizado yo me asusté. Eso es una forma de venganza. En las circunstancias Venezuela, con un dólar ascendente, muy ascendente, ya próximo a llegar a los 100 bolívares, y decir, es que esto no lo voy a poder hacer porque es que el dólar, el bolívar cada vez vale menos. Eso es otra forma de venganza. Porque estamos centrando nuestra atención en la escasez. Y pues por supuesto, al estar centrando nuestra atención en la escasez, lo único que estamos denotando es que estamos escuchando solo la voz del ego. A mí siempre me gusta de alguna manera graficar y me permito una vez más, creo que lo hemos hecho ya varias veces, pero me permito en este punto, que eso, de alguna u otra forma, ¿okay? Intentar mostrar algo que me resulta a mí muy poderoso, por lo menos cuando yo pienso en que tenemos la posibilidad de escuchar la voz del espíritu, ¿verdad? Elegir escuchar o la voz del espíritu o la voz del ego, me gusta pensar mucho que sucede de esta manera. En esta, ante cualquier circunstancia, en paralelo sucede que tenemos dos posibilidades. A ver si se ve aquí. Dos posibilidades. La línea azul representa y se dan al mismo tiempo. La línea azul viene a representar la circunstancia, ¿verdad? Y la línea negra, ups, así que no se ve. Y la negra, que viene a representar precisamente entonces la mirada del Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros nos planteamos, voy a descartar mi marcador, ¿vale? Nos planteamos el que toda situación siempre tiene, mientras todavía tengamos este cuerpito y este personaje, dos maneras de mirar. Desde una percepción falsa, evidentemente, lo único que se va ahí a encauzar, ¿qué es? Se va a encauzar miedo, culpa y pecado. Obviamente, esto nos lleva a una actitud reactiva de defensa, de ataque y percepción de necesidad de protección. Esto es importante, porque incluso en muchas prácticas religiosas se habla de protegernos de las malas energías, de protegernos de determinadas entidades, de protegernos de la necesidad de protegernos de determinadas personas, de colocar esto para que te impida el acceso de energías de baja frecuencia y por allí nos vamos, ¿verdad? En este punto, lo que estoy queriendo decir es que tú, estudiante de un curso de milagros, es importante discernir y comprender que a la escucha de la voz del Espíritu no hay amenaza. Nos conduce a la percepción verdadera. Una percepción verdadera que además significa que yo asuma que no está pasando absolutamente nada fuera de mí, que todo está aconteciendo en mi mente y que por muy denso, por muy material, por muy suma de átomos y partículas que mis sentidos de percepción puedan apreciar, no deja de no ser parte de un sector de mi mente. Desde este espacio de mi mente, entonces ya yo sé que nada me está proyectando. Y en todo caso, si veo o percibo alguna proyección, ¿verdad? Lo único que lo puedo entender es como un testigo de una idea que yo tengo. En este punto, en este punto, es importante entonces tener en cuenta esta otra parte de la misma fuente de la misma cita, que nos dice entonces esto, ¿ok? Nos dice, jamás
jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Claro, Jesús nos está hablando como si fuese un personaje, ¿verdad? Como si nos está hablando de la manera que nuestra mente en este momento lo puede entender. Cuando dice jamás me aparto de ninguna situación, está queriendo decir yo estoy contigo en todo momento. Nosotros creemos que la entidad Jesús o la entidad Espíritu Santo está aquí al lado nuestro. No, Jesús es la referencia en nuestra mente de conducta, de una estructura mental alineada al Espíritu Santo que le permite ser la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí esto es importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos decimos, bueno, tengo dos opciones, o escuchar la voz del ego, que me va a decir que sí me tengo que defender de, o la voz del espíritu. Pero si yo no logro entender cómo es que se da esto de la escucha de la voz del espíritu, pues tengo como punto de referencia más cercano, porque sé que fue humano y transitó en este plano físico, en esta ilusión de temporalidad, a Jesús. Pero puede también que vaya directamente al Espíritu Santo. Y al final son dos grandes recursos que están en mi mente, ¿ok? Uno, que lo puedo sentir más humano, más cálido, porque sé que fue humano. Y hasta tenemos algunas referencias incluso de lo que él, de cómo él pudo ser. Incluso para eso tenemos esta foto que está detrás nuestro, que es una, a partir de lo que sería la sábana santa, el rostro que se refleja en la sábana santa. Y después de muchos, tengo de hecho este mismo tipo, el rostro de Jesús, de siempre me llamó poderosamente la atención, no ese rostro europeizado, de nariz respingada, ojos verdes o azules en algunos, labios delgados. No, Jesús en el mundo físico fue judío. Y precisamente, pues toda la tipología que nos dice la antropología del judío de la época y dadas las circunstancias en las que se vivió, en las que vivió, para nada era precisamente ese hombre de rasgos afinados. Entonces, nosotros al menos tenemos la referencia a partir de la sábana santa de que este pudo ser el rostro de Jesús. Ya luego existen otras experiencias de personas que han canalizado imágenes de Jesús, que nos dicen que pautado por Jesús, esa es la imagen de Jesús que tendríamos nosotros, pues que en determinados momentos de la historia, trajinar con esa, trajinar en el sentido no de carga, sino trajinar es convivir con esa percepción de esa imagen de Jesús. Pero en todo caso, Jesús es un recurso de la mente y el Espíritu Santo también es un recurso de la mente. En cualquiera que me fundamente o me sostenga para ese caminar y poder hacer este cambio de percepción es absolutamente válido. Aquí entonces volvemos al compartir pantalla. Ok, volvemos al compartir pantalla. Encontramos entonces precisamente esto. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. No está al lado, no está al frente, no está detrás, está dentro de la mente. Y te está diciendo, yo soy, yo logré ser el camino, la verdad y la vida, en consecuencia tú también lo eres. Y esto me encanta, por ejemplo, algo que pude comprender en estos días mientras estudiaba para el tema de la percepción verdadera y el conocimiento. ¡Wow! Qué especial puede resultarnos a nosotros asumir que la cercanía con Jesús es saber que la mente que mora en Jesús es la misma mente que mora en mí. De hecho, incluso las viajeras, el grupo de formación que tenemos, nos saludamos así, que more en todas la mente que está en Cristo Jesús. Y cuando cierro la sesión de yoga,
pues luego de dar gracias, de honrar y decir estoy aquí únicamente para ser útil al Espíritu, lo decimos en español, no en pali. Decimos que todos los seres se encuentran en la paz, que todos los seres se encuentran en la luz, que mueren todos la mente que está en Cristo Jesús. Es una petición que hacemos con la convicción absoluta que de mente a mente este es el camino. Luego nos dice, tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo proveería el significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. Y con esto, pues nos sirve de alguna manera de intro para que podamos entonces encauzar este principio 22, que a mí me parece bien interesante, un principio que además nos dice algo bien claro. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Y esto es un pollo, ¿no? Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. ¿Ocultar? ¿Realmente existe la oscuridad? ¿Realmente existe la luz? Aquí nos dice el resto del principio. ¿Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús con esto? Bueno, en principio varias cositas. Vámonos por la primera parte. Los milagros se asocian con el miedo. Plantearnos que, siendo el miedo lo contrario al amor, lo opuesto al amor, que el miedo es precisamente parte de la narrativa del sistema de pensamiento egoico, en consecuencia, el miedo fabrica ilusiones, los milagros se asocian con el miedo. Nos aclara entonces, debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Esto básicamente lo que nos está queriendo decir Jesús en este punto es que nosotros tenemos la idea de que un milagro no es un cambio de percepción. Un milagro tiene que ser algo contundente que sucede en el mundo físico. Claro, cuando Jesús estuvo en la tierra, de las cosas que se pueden describir que hizo Jesús fue precisamente milagros de sanar a enfermos, que el paralítico caminara, que el ciego viera, que el leproso sanara la piel. El milagro, por ejemplo, de revivir a Lázaro, porque aquí hay algo importante también a entender. Vuelvo a abrir acá. Y es que él no resucita a Lázaro, él revive a Lázaro, que es distinto. El que resucita es Jesús. Él revive el cuerpo de Lázaro y bueno, Lázaro luego pudo vivir algún tiempo más, pero le fue muy complicado precisamente porque era cuestionado el tema de que él, después de haber estado fallecido, volviera a la vida. Si esto lo vemos con un poquito más de escepticismo, sí hay experiencias de personas que son declaradas muertas y después, horas después, se reaniman, ¿no? No las reaniman como tal los médicos, sino que simplemente despiertan, vuelven. Y experiencias de personas que fueron enterradas vivas, que parecían estar muertas, pero no estaban muertas realmente, pues hay mucho. La cronología, la crónica aquí en el planeta y en todas partes hay cantidad de estadísticas de estos tipos de casos. Pero aquí lo importante a tener en cuenta, que me parece bien contundente, ¿verdad? Es el hecho de que
Este milagro que yo asocio con el miedo es el milagro de que si yo, por ejemplo, tengo una afección, un diagnóstico, pues en un órgano, en una parte del cuerpo, eso simplemente se cure. Y tengo la expectativa de que eso sea el milagro. Y sucede que el milagro, eso pueda que suceda, que ocurra, pero si nosotros montamos nuestra expectativa en que el milagro no sea la corrección de nuestra percepción, ¿verdad? Que pase de falsa a verdadera y de verdadera a inocente, que podamos estar en esa absoluta confianza, pues evidentemente nosotros nos frustramos. Y por eso no, este principio 22 tiene eh, la contundencia de que nos muestra precisamente este aspecto. Y aquí vamos nuevamente para compartir pantalla. Ok. Ok, otra vez. Ténganme un poquito de paciencia porque yo no soy todavía tan en ducha con estas cosas, ¿no? Pero bueno, volvamos al punto. Cuando nos dice, debido únicamente a la creencia de que la obscuridad tiene la capacidad de ocultar, ¿obscuridad de qué? El personaje quiere el milagro que el diagnóstico de cáncer sea revertido. El personaje quiere el milagro que su cuenta bancaria ahora tenga más de 6 ceros. El personaje quiere el milagro que la pareja regrese. El personaje quiere el milagro, puntos suspensivos. Desde este punto de vista del personaje, pues la expectativa de ese milagro, por supuesto que genera miedo. El miedo te mantiene en la duda. Esa duda, a su vez, aquí Jesús nos da un gran pollo cuando nos dice, crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Entonces, necesitamos a soltar lo que es el mundo, porque lo que veo es un modo de, una manera de venganza, como nos dice la lección 22, ¿verdad? Soltar lo que es el mundo que fabricamos además. Soltarlo. Porque si voy a escuchar la voz del Espíritu, si sea por un minuto, entonces el mundo que veo no lo puedo ver como lo ve el ego. Todos separados, todos cuerpos distintos, diferentes, todas estructuras distintas y diferentes, categorizadas, jerarquizadas. La escucha de la voz del Espíritu siempre nos va a conducir a qué? A acercarnos a la idea de la unicidad, donde a mis hermanos no los voy a ver ya como pecadores, culpables, miedosos. Voy a ver solo inocencia, porque al ver inocencia en mis hermanos, solo estoy viendo mi propia inocencia, porque no hay nada distinto pasando fuera de mí. Todo acontece en mi mente. Entonces, la visión espiritual va más allá del tiempo, de la alfombra del tiempo y del mundo de las formas. La visión espiritual se da en una mente que renuncia al valor que le da al mundo. Y recordemos entonces la primera lección que dice, nada de lo que veo significa nada. ¿Ok? Pues bien, ¿qué nos dice entonces la lección? Lo que veo es una forma de venganza. Por eso necesitamos el milagro del perdón, o sea, el milagro que es a consecuencia de nuestra disposición al perdón. ¿Por qué? Porque cuando me dispongo a la visión espiritual, asumo que todos los cuerpos, aparentemente cuerpos físicos, sean cuerpos de objetos, cuerpos humanos, cuerpos de animales, cuerpos de plantas, cuerpos de rocas, es decir, todo el reino vegetal, mineral, animal y humano, o independientemente de la raza, independientemente de todas esas características que se puedan describir,
cada uno que yo aprecie y reconozca, simplemente le estoy poniendo estoy pretendiendo adentrar en la eternidad, encapsular el tiempo. Y esto es clave para nuestras mentes, en nuestro proceso. ¿Y por qué es importante para nosotros esto? Es importante tenerlo en cuenta porque cuanto más fragmentada está nuestra mente, en el planeta Tierra se afirma que somos 8.000 millones de habitantes, otros dicen poco más de 7.000 millones de habitantes. Si nos circunscribimos solo al planeta Tierra, sin hablar de otras civilizaciones, de otros universos, de otras galaxias, ¿verdad? ¡Wow! Mire todo lo que ha hecho el ego. ¿Cuánto se ha fragmentado? Toda esa fragmentación es venganza. Entonces, reconocer que solo yo veo lo perecedero, como nos dice parte del contenido de los ejercicios de esta lección, es vital. Porque aquí, pues, se nos dice algo bien interesante que está en el capítulo 1 y su capítulo 4. Dice, escapar de la obscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada, porque asumir que la oscuridad existe, queridos hermanos, asumir que el mundo real existe, el mundo físico, perdón, existe. Entonces, asumir que sí, esto es una creación directa del Padre y no precisamente que el mundo que conocemos, el mundo físico, el mundo de las formas, la alfombra del tiempo, es la materialización, la densificación de esa idea de creerse separado. ¿Ok? Luego nos dice, este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. ¿Quieres curar tu mente? ¿Quieres de verdad curar tu mente? Y curar tu mente pasa precisamente tomar la decisión de entrenar tu mente, de elegir escuchar solo la voz del Espíritu. Y que la voz del Espíritu siempre nos va a conducir de manera contraria como lo hace el sistema de pensamiento egoísta. Y esto es vital, realmente es muy vital para nosotros. ¿Ok? Es muy vital para nosotros. Porque volver a esto, ¿qué pasa que esta cosa? Ok, lo que quiero decir acá es que esta cita, vamos para acá otra vez, ahora sí. Bien, ok. Lo que quiero decir, ¿verdad? En este punto, es que si nosotros deseamos realmente la libertad, necesitamos partir de la premisa que la oscuridad no existe. Porque la creación del Padre tan solo es amor. Y una de las expresiones del amor es la luz, pero no como la luz física que nosotros conocemos. Vámonos a nuestras oscuridades mentales, porque el ego sí tiene oscuridades, muchas. Por ejemplo, este personaje, lo cual me da mucha risa, que tiene pánico a los sapos. Yo veo un sapo y bueno, trato de controlarme porque recuerdo que soy una mujer adulta y no soy la niñita ya de 5 años. Al final el sapo, ¿verdad? No es más que un pensamiento que está reforzando la idea de la separación. 3 minutos después de estar frente al sapo, el pánico comienza a bajar, las sensaciones fisiológicas comienzan a bajar, porque comienzo a decirme a mí misma, esto es una ilusión. Pero bueno, una cosa es que yo se los comente y otra cosa es que ustedes me vean. Porque detrás, cuando me encuentro con un sapo, ay papá, esos primeros 2, 3 minutos son cruciales. Todo mi cuerpo
cual niñita, ¿ok? Cual niñita. Ahora, ya lo voy superando porque ya por lo menos me dura de 2 a 3 minutos. Comienzo a decirme a mí misma dónde estoy, cómo estoy, a recordar que es una ilusión, que el sapo está en mi mente, que el sapo es una idea que yo tengo, es una idea de amenaza, que por eso me estoy encontrando con el sapo, porque todavía esa idea de amenaza está allí y comienzo a trabajar. Pero les aseguro que antes podía pasar un mes pegada con la imagen del sapo. Que ahorita dure 3 minutos, bueno, ya llegará el momento en que simplemente lo ve y me dé risa. Porque a los 3 minutos comienzo a contextualizarme yo misma, a ubicarme y a reírme de mí misma. Pero, ¿cuántos sapos hay en tu mente? ¿O cómo se comportan los sapos de tu mente? Y está interesante el planteamiento, porque esa idea del sapo, ¿verdad? Es una obscuridad. Que cuando comienzo a recordar que es una ilusión, porque cada vez realmente dura mucho menos, me voy precisamente a esto. Cuando dice, este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino también que también entenderás lo que es la dicha y la paz. Entonces, bueno, pasados los 3 minutos, ya esto es una ilusión, sapito dónde está, y sigue saltando el sapo. Y ya en las últimas veces, cuando me di cuenta, ya el sapito no está por ahí. Bueno, hay un jardín y obviamente, sobre todo cuando hay tiempo de lluvia, se riegan las matas y pim pum pam, entre otras cosas va a haber sapo, porque es parte de lo que, pues, el plan del ego produce, ¿ok? En este esquema. Luego nos dice, la idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Y decimos un sapo, y tú dirás, bueno, pero qué cosa más tonta. Sí, pero es una metáfora también. ¿A cuántas otras cosas podemos llegar a tener miedo que fisiológicamente nos baja el switch, nos baja el break? Cada vez van siendo menos y cuando se activa se queda menos allí, pero está interesante este planteamiento de la lección, ¿ok? Cuando nos dice entonces, habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. Entonces, ¿qué está haciendo mi sistema de pensamiento de golpe? Ah, bueno, voy trabajando mi lección del día y de repente, ¡pum!, aparece un sapo. Estoy precisamente regando las matas, recordando la lección del día, recordando una parte de lo que haya estudiado en función de lo que estoy trabajando, ideando probablemente cómo hacer el siguiente video, y aparece el sapo. Entonces tú dices, bueno, me está saboteando, el ego me está saboteando. Y esto incluso lo llegamos a afirmar con mucha vehemencia, ¿sabes? Llegamos a pensar que estamos en un campo de batalla. Pero te aseguro que si en lugar de sentirte en un campo de batalla, recuerdas que es una ilusión, salimos más rápido de eso. Por lo menos lo que a mí me ha funcionado. Luego dice, de esta manera percibe su propio ataque como un acto en defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar de manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? Vuelvo al punto. ¿Cuántos sapos tienes en la mente? En sentido metafórico, ¿cuántos sapos tienes en la mente? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir.
lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Y es aquí donde opera muy bien la risa. Recordar entonces lo que se nos dice precisamente en el capítulo 27. La diminuta y alocada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. El sapo es una diminuta y alocada idea. Todavía me genera una reacción fisiológica. 3 minutos después comienzo a contextualizar y a ubicarte. Ok, perfecto. Esto es una ilusión, soy la santa hija de Dios. Gracias, Sapito, porque todavía sigo teniendo tarea, pero ya vas quedándote cada vez menos tiempo. Y además cada vez apareces menos, de manera tal que sí va siendo una tarea en proceso de ser superada. Pero de eso va precisamente este trabajo. Luego volvemos al capítulo 1, ¿verdad? En el subcapítulo 4, de donde viene precisamente la continuación del párrafo respecto de la oscuridad, y nos dice, la oscuridad de hecho jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Y aquí es donde está la conchita de mango de creer que el ego me está saboteando. Yo misma lo he dicho muchas veces, el ego haciéndome la tarea. Sí, hey, ya va. ¿Es el ego o es que una parte de, es el ego haciendo, saboteándote o es que todavía no quieres precisamente que sea el espíritu el que dirija la mente? Que tu tomador de decisiones solo elija el espíritu y nada más al espíritu. Porque mientras estemos dubitativos, ¿sabes? Como fluctuantes, parece que sí, parece que no, pero bueno, 1 minuto con el Espíritu Santo, 59 minutos con el sistema de pensamiento. ¿Verdad? Lo importante no es que te fusiles por eso, te condenes por eso, lo importante es que lo puedas ver. Vuelvo al punto, ¿cuántos sapos tienes en la mente? Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y, y realizas enormes esfuerzos por establecer su, entre comillas, realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. Tu mente puede estar poseída por ilusiones. Volvemos al punto, ¿cuántos sapos tienes? Pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Y esta es una cita que incluso una de las chicas, de las viajeras, llamada Lois, a ratos recuerda esta cita porque cuando transitamos este capítulo fue de esas frases que más tomamos, ¿no? Que tomamos. Y a ratos ella no los recuerda. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Vale decir, la mente que solo escucha al espíritu o la mente que solo, el tomador de decisiones que solo elige al espíritu es invulnerable. La oscuridad, nos dice, es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Cuando ataco a mi hermano, cuando creo que estoy siendo atacado, estoy en la oscuridad. ¿Es así? No hay manera. Porque creer que mi hermano me está atacando es un sapo en la mente. Por eso decía hace un momento, ¿cuántos sapos tienes en la mente? Aquí yo te invito realmente de forma responsable a hacer una dinámica. Tómalo como un ejercicio diario, por lo menos durante este primer mes, a partir de la fecha, en el momento en que veas este vídeo. ¿Ok? Y es, antes de dormir, no acostado, sentado, tengo una libretica allí, donde vas a hacer 2 columnas en cada página.
En la columna vas a colocar que al término del día, cuántas cosas estás resintiendo. Y las enumeras. Bueno, resiento que cuando fui a la oficina pública, la persona, el funcionario público no me atendió adecuadamente, como yo creía que merecía ser atendido. Entonces resiento al funcionario de la oficina pública X. Número 2, cuando estaba próximo al semáforo de X punto, pasó un motorizado por la derecha, se me atravesó por el frente. Lo primero que pensé fue en su mamá sin conocerla. Después recordé que es mi hermano, pero hasta ahí llegó. Sigo creyendo que los motorizados son inconscientes. Resentimiento número 2. Ok. Después fui a tal sitio y necesitaba un puesto de estacionamiento idóneo y no lo conseguí y bueno, tuve que dar 2, 3 vueltas. Y eso me hizo sentir incómodo. Resentimiento número 3. Esperaba que fulanito o fulanita me llamara, me manifestara interés, que está atento y presto a mí y no lo hizo. Resentimiento número 4. Entonces, en la columna de la derecha es una sola pregunta. ¿Estás decidido a trascender esto? Te lo preguntas. Y salimos del automático repetidor de las frases bonitas del curso y te metes allí. ¿Realmente quiero trascender esto? Quiero dejar de darle importancia a lo que no tiene importancia. Entonces, si la respuesta es afirmativa, comenzamos entonces allí. Perfecto. Esto no me agrada, esto que resiento, me doy cuenta de, y curucuteando, hurgando, ¿verdad? En esa ilusión, llegamos a nuestro nivel de odio especial a Dios. Porque en el Dios del ego, que Él es el hacedor de todo lo que existe en cielo y tierra, desde el Dios del ego, el que el motorizado se atravesara era voluntad de Dios. El que el funcionario no te atendiera bien también era voluntad de Dios. El que la persona que esperaba que te llamara y manifestara interés y no lo hizo también era voluntad de Dios. Entonces salimos del automático de, bueno, el tiempo de Dios es perfecto y lo que no es para mí no es para mí. Salgamos de allí. En verdad, de manera bien honesta, salgamos de allí, porque esas son como parches que la mente egoica se va empoderando de ellas y falsamente no estamos perdonando. O sea, falsamente perdonamos, que al final es no perdón. Al final es no perdón. Entonces, veo allí mi nivel de odio especial a Dios y tomo claramente la culpa. ¿De qué me siento culpable si la entrego a Dios? Te aseguro que vas a dormir muy bien. ¿Qué necesitas para eso? Promedio de 15, 40 minutos, porque dependiendo de lo que hayas, sea esa lista de la columna izquierda, que son los resentimientos, la pregunta, respuesta y procedimiento respecto de la columna derecha, respondiendo a la pregunta, ¿realmente quieres superar esto? Va a hacer que el ejercicio sea un poco más breve, un poco más largo. Hazlo durante un mes. ¿Y por qué un mes? Bueno, porque en la práctica vas a ir agudizando la atención y cuando se vuelva a atravesar un motorizado,
por la derecha y te pase al frente porque necesita hacer una maroma, tú recuerdes, si todavía estás viendo el motorizado, porque todavía hay un nivel de odio especial a Dios, todavía un nivel de culpa y todavía necesita atención ese resentimiento. Una vez que se lo entregó al Espíritu Santo, es soltar la atención de allí, salir de ese espacio de atención de la mente y confiar en que la entrega que ha hecho el Espíritu Santo ha sido una entrega idónea. Y simplemente en esta ilusión de tiempo y espacio, el Espíritu Santo no cree en el tiempo, pero usa el tiempo a nuestro favor como un instrumento de aprendizaje, nos va a mostrar precisamente. Porque va a cambiar la percepción, nuestra percepción. ¿Sí? Hazlo. Comparte en los comentarios tu experiencia, con cuánta disciplina lo tomas, ¿verdad? Y compartes allí cómo efectivamente te vas sintiendo con ese, ir agudizando la atención para irlas tomando las situaciones lo más pronto posible y poder entregar al Espíritu Santo. Bien, de esta manera llegamos entonces a esta experiencia bonita de compartir el principio 22 y la lección 22. Te quiero recordar algo que debía haber dicho al principio, pero bueno, no soy tan buena para la publicidad. El hecho de que ya dimos inicio a nuestra experiencia de nuestros encuentros de los días miércoles online de un curso de milagros que se llama Encuentro Santo 2 Online. La dinámica es a través de la sala Zoom, todos los días miércoles 7 de la noche, hora de Venezuela. Nos encontramos para desarrollar un tema. Ya para este miércoles 14 vamos a trabajar entonces el tema que refiere a qué es el Espíritu Santo. El primero fue mente y espíritu, el segundo percepción verdadera y conocimiento, y en esta oportunidad vamos a desarrollar qué es el Espíritu Santo. Interesante allí ver un poco el tema de esa Trinidad, si somos uno, por qué son tres, cuál es la intención allí de por qué se habla de Espíritu Santo, para qué, siendo que es una unidad y por qué entonces tiene que ser tres en uno, dos en uno, uno en uno. De eso vamos a estar hablando en esta sesión del día miércoles 14. Te invito, pues aquí abajo vas a encontrar en la descripción del vídeo, de este vídeo vas a encontrar el número y el nombre de Marbelis Velázquez, a la cual con quien te vas a comunicar vía WhatsApp. Ella se encuentra desde Brasil, precisamente para obtener la información de cómo sumarte a esta experiencia, que bueno, va siendo de lo más interesante. Es nuestra primera experiencia de hacer en vivo con plataforma Zoom, todavía con algunos detallitos más bien de mi manejo de la aplicación, pero bueno, vamos haciendo la tarea de ir mejorando. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y deseo para todos un muy feliz instante santo.